El tema de hoy es acoplamiento de sectores como impulsor de eficiencia energética y descarbonización. Va a ser un tema muy interesante y importante el día de hoy. Y además me gustaría mucho también presentarles a Eric Zindel, quien es el director global de consultoría de energía Siemens Energy. El rol principal de Eric se enfoca en brindar servicios de asesoría en materia energética a distintos gobiernos alrededor del mundo, ayudando a generar escenarios energéticos a mediano y largo plazo adaptados a las necesidades de cada país. Ya ha trabajado Eric para Siemens por más de 27 años en las oficinas de Alemania, España, Reino Unido, Corea del Sur y México, en distintas posiciones involucradas con soluciones para energía convencional y renovables. Eric creció en Zaragoza, España, y tiene una maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania. Eric, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ahora Eric está en Alemania, entonces le damos la bienvenida desde Alemania y muchas gracias por estar con nosotros. Eric, adelante y damos inicio a tu presentación. Sí, muy buenos días a todos. Eric Zindel de mi parte. Antes de empezar con mi presentación, nos gustaría introducir rápidamente a Siemens Energy, y esa presentación la hará Enrique Koenig, que es de nuestro departamento aquí en México. Voy a compartir esa presentación. Denme un segundo. Espero que la puedan ver y me puedan escuchar también bien. Listo, la podemos ver. Vale. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias, Kira, Eric. Muchas gracias a todo el equipo de Camexa por el espacio que nos ofrecen para darles esta interesante presentación. Muy brevemente, y para no quitar tiempo a la presentación de Eric, quisiera presentarles un par de mensajes acerca de Siemens. Recientemente estamos atravesando por un periodo de transición en donde pues ahora somos una nueva compañía que se llama Siemens Energy, en donde a partir de el mes de abril pasado, pues bueno, estamos operando a nivel global como una nueva entidad completamente autónoma e independiente de lo que es Siemens Industria ahora. Aquí una pequeña imagen sobre nuestros números, lo que representa la compañía a nivel global en tema de negocio, y pues también con una plantilla laboral de alrededor de 88,000 empleados en todo el mundo, presencia en cerca de 200 países, y pues bueno, por supuesto aquí en México también. Si me ayudas con el siguiente slide, Eric, por favor. Como les comentaba, pues la nueva parte de Siemens Energy, pues como el nombre lo indica, pues somos ahora un pure play del sector energético, ¿no? Con la capacidad de dar servicio desde la parte de oil and gas hasta pasando por generación, transmisión y también la parte renovable con nuestro negocio de Siemens Gamesa, que formará parte también de esta nueva familia de Siemens Energy. Y uno de los pilares también muy importantes que se llama nuevos negocios energéticos, que es donde pues Eric está desempeñándose a nivel global y donde pues bueno, traemos todas estas ideas disruptivas y nuevas tecnologías que queremos aplicar en el sector. Con esto pues bueno, nos convertimos en esta nueva compañía con esta capacidad de operación bastante amplia. Y pues nada, muy, muy contentos también de estar formando parte de esta transición. Así que, sin más que añadir, creo que le cedo la palabra de vuelta a Eric para que comience su presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Enrique, y también gracias de mi parte a la Cámara por la oportunidad que nos brinda de mostrar este tema, que es muy interesante y es uno de los temas con más interés, que ha surgido más interés en los últimos 2-3 años en todo el mundo de la energía. Voy ahora a compartir la presentación directa. Espero que la puedan ver también.
Y comenzamos directamente. En la presentación de hoy voy a tratar 4 temas. En primer lugar, explicar un poco qué es la descarbonización y el acoplamiento de sectores. Luego voy a hablar sobre las nuevas tecnologías energéticas para la descarbonización. Luego voy a tratar un par de aspectos comerciales y finalizar con un pequeño resumen. Y entramos directamente a la introducción y me gustaría empezar con el tema del cambio climático porque ese es el tema que está moviendo toda esta discusión en el mundo. A la izquierda vemos lo que son las emisiones de gases efecto invernadero en todo el planeta desde el 1990 hasta el 2100. Si miramos las emisiones han estado creciendo en los últimos 200, 300 años y si no hacemos nada y dejamos al mundo crecer sin ningún cambio, pues terminaríamos para el 2100 con un aumento de temperatura global de casi 5 grados, algo totalmente insostenible para el planeta. Si miramos lo que son las políticas actuales de los gobiernos, pues quedamos en 3,1 a 3,7 grados. Los compromisos actualmente firmados por los gobiernos nos dejan en casi 3,2 grados. El Acuerdo de París, en el COP21, dijo que necesitamos reducir las emisiones de tal manera que limitaremos el calentamiento global a los 2 grados. Y para ser realmente consistente y sostenible, el Panel Internacional del Cambio Climático en octubre pasado dijo que habría que reducir las emisiones de tal manera que el calentamiento global se limite a 1,3 a 1,5 grados. Y eso significa que para el 2050 prácticamente tenemos que reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, o por lo menos un 90-95%. Si miramos de dónde surgen estos gases de efecto invernadero, pues 2/3 partes es el uso de energía fósil, es decir, carbón, petróleo y gas natural. Un 12% proviene de la agricultura, un 7% de procesos industriales y otros son un 14%. Es decir, que para descarbonizar a todo el mundo tenemos que fijarnos en todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores y en todos los países, claro. Y para conseguir esa descarbonización, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, cambiar las fuentes de generación de energía, pasar primero del carbón al gas natural, hacer crecer agresivamente las energías renovables y una transición del gas natural a un hidrógeno sostenible a largo plazo. Luego tenemos que ser muy eficientes en la manera de cómo gestionamos la energía, mirando temas como el almacenamiento de electricidad y tecnologías de redes inteligentes. Y al final también una mejor eficiencia energética en todo el sistema. Hay que usar la energía más eficientemente y también usar lo que llamamos el acoplamiento de sectores, el Power to X. Si nos fijamos en las emisiones de CO2 en las últimas décadas, pues han estado subiendo muy fuertemente. El año pasado volvieron a crecer. Este año vamos a tener una reducción muy significativamente, pero desgraciadamente por razones no deseadas. Pero si nos fijamos en las emisiones de CO2 en todo el mundo, pues vemos que el 40% de esas emisiones de CO2 provienen de la generación de energía eléctrica. Un 24% es la industria, un 21% es el transporte, un 10% es el sector residencial y otros sectores solo construyen un 5%. Entonces, ahora la idea es cómo podemos descarbonizar a todos los sectores. Y ahí es donde entra el concepto de acoplamiento de sectores, que es prácticamente, la idea es proporcionar energía limpia de este sector a todos los otros sectores para que puedan descarbonizar. Y eso lo voy a mostrar en la siguiente lámina. Pero antes de ello quiero mostrar un poco cuáles son los datos de México. Si miramos los gases de efecto invernadero, en México también hemos visto un incremento de un 2% anual en las últimas 3 décadas. Y tenemos aquí también 2/3 partes es CO2 en el sector de energía.
y el resto son otros sectores y emisiones energéticas y no energéticas de gases de efecto invernadero. En las emisiones de CO2 en México, pues vemos que el sector eléctrico pues prácticamente contribuye un 30% a todas las emisiones globales de CO2 en el país. El sector del petróleo y el gas, prácticamente un 10-15%. El de la industria también es un sector bastante pequeño y el mayor contribuyente en México es el sector del transporte. Entramos ahora al tema del acoplamiento de sectores con más detalle. Como había explicado, el acoplamiento de sectores es la idea de usar energía sostenible, que es principalmente la energía eólica, la solar y la hidroeléctrica, y proporcionárselo a todos los otros sectores para que puedan usar energía de una manera sostenible. La primera manera, la más fácil de hacerlo, es usar energía eléctrica, es decir, incrementar la electrificación de otros sectores. El mejor ejemplo es el tema del coche eléctrico, que sustituye a un coche de motor de combustión interna. Ese coche puede circular con energía renovable y así evitar el consumo y la emisión de gases de efecto invernadero quemando la gasolina. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, usar para aplicaciones residenciales donde necesitamos calor y frío, usar prácticamente electricidad mediante bombas de calor. Otra posibilidad en las industrias, si necesitamos, por ejemplo, una caldera, pues en vez de usar una caldera con gas, pues usar electricidad renovable para producir la energía térmica que necesitemos. Luego llega un momento donde la electrificación del sistema no va a ser tan fácil. No todos los sectores pueden descarbonizar con energía eléctrica. Mejor ejemplo es el de la aviación. Un avión eléctrico pues va a ser difícil de electrificar, por lo menos cuando hablamos de aviones de pasajeros con miles de kilómetros de viaje. Entonces necesitamos otra manera de proporcionar esa energía verde a los otros sectores y ahí es donde entra el concepto del hidrógeno. Aquí la idea es uso energía verde renovable y la convierto en un hidrógeno sostenible. Ese hidrógeno lo puedo usar, por ejemplo, directamente en el sector de la movilidad como combustible o también lo puedo usar, por ejemplo, en otros sectores como el de la industria, el sector químico, el sector de la alimentación, para prácticamente el uso del hidrógeno de una manera sostenible. También puedo, por ejemplo, con el hidrógeno crear un amoníaco sintético, es decir, sintetizar amoníaco a través del hidrógeno para, por ejemplo, dar una salida viable y sostenible al negocio de los fertilizantes. Y otra posibilidad, que es una de las más interesantes, es la síntesis de hidrocarburos. Aquí estaríamos hablando de producir un metanol a partir del hidrógeno. Ese metanol se podría usar o directamente como sustituto de la gasolina o se puede convertir en otros hidrocarburos como por ejemplo un diésel sintético, una turbosina sintética y así poder ir descarbonizando el sector de la movilidad. De la misma manera, el hidrógeno también lo puedo usar como almacenamiento a largo plazo y reelectrificarlo para tenerlo disponible también en situaciones cuando no haya suficiente viento, sol o agua en el sistema. Esta lámina muestra la demanda de energía primaria en todo el mundo. Es decir, estamos a cifras globales. Del 2015 al 2040 se espera un incremento de demanda de energía primaria de un casi 30%. Si usamos un acoplamiento de sectores, pues podemos reducir esa demanda de energía que viene a ser el consumo de combustibles fósiles en un 50%. Y para ello necesitamos usar esa energía renovable, que la vamos a convertir a hidrógeno y a otros derivados de hidrógeno. Necesitamos solamente incrementar un 25% la producción de energía eléctrica y este 25% es el que se va a los otros sectores
para la electrificación y para, por ejemplo, el uso de hidrógeno y otros combustibles sintéticos. Y la razón por la que un 25% más de energía eléctrica me da un 50% de reducción es por la mayor eficiencia energética de la electricidad. El mejor ejemplo es un coche eléctrico, donde un coche eléctrico con una batería pues tiene una eficiencia total de un 80 o un 85%, que es prácticamente un 95% sería la eficiencia de la batería, del ciclo de la batería, y un 80 o 90% la eficiencia del tren motriz. Si lo comparamos con un coche de motor de combustión interna, pues el motor tiene habitualmente una eficiencia de un 40%, pero solamente se opera a carga base, que no es lo que suelen hacer habitualmente los coches. Por eso un coche convencional pues opera más o menos a un 17, 18 o 19% de energía y no al 80, 85% de un coche eléctrico. Y eso es lo que me permite reducir el consumo de combustibles fósiles con solamente algo de energía eléctrica adicional. ¿Cómo sería un ejemplo aquí en el caso de Alemania con datos que hemos hecho nosotros, que hemos calculado nosotros? Si nos fijamos cuál es la generación de energía eléctrica en Alemania de 2016 al 2050 y la capacidad de generación instalada, pues vemos que Alemania ha decidido hace un par de años ya salir de la energía nuclear hasta el 2023 y salir también de la energía del carbón hasta el 2038. Si vemos para el 2050 espera que la mayor parte de la electricidad se haya producido a través de energías renovables, especialmente la eólica y la solar. Las otras renovables aquí son especialmente en su mayoría biomasa. Tenemos algo de energía hidroeléctrica y la energía del gas va a ser prácticamente la energía que me va a dar ese respaldo cuando no haya suficiente viento o sol en el sistema. De la misma manera, la capacidad de generación instalada, pues vamos a ver que Alemania está saliendo de la generación del carbón y de la energía nuclear. La mayor parte de la nueva generación van a ser energía solar y energía eólica. Y el gas, como había dicho, es energía de respaldo porque no siempre tenemos suficiente viento y sol en el sistema. Lo interesante aquí en este periodo, vemos aquí a la izquierda lo que es el consumo tradicional de energía eléctrica en el sistema. La parte superior, esta de aquí, sería lo que es la energía eléctrica que se usa en otros sectores. Es decir, esta es la energía eléctrica que como Power to X, como acoplamiento de sectores, se usa en otros sectores para descarbonizar a la industria o a la movilidad, por ejemplo. Lo interesante también es comentar que esta energía no necesariamente tiene que estar producida en Alemania. Porque cuando hablo, por ejemplo, de un combustible sintético, pues puedo perfectamente producirlo en un país que tenga buenas condiciones de energía renovable y transportar ese metanol sintético, por ejemplo, a Alemania. Y ahí es donde, para un país como México, que tiene muy buenas condiciones de energías renovables, tanto eólicas como solares, pues puede convertirse en uno de los países exportadores de esta energía sostenible. Esa es una gran ventaja que tiene México por las buenas condiciones climatológicas que tiene, de que en México se puede convertir en un país exportador de energía de hidrógeno, de combustibles sintéticos, de amoníaco sintético, para uso de esos países muy desarrollados como Alemania, como Japón, como California, que van a ser los primeros en donde se va a crear ese mercado para esos combustibles sostenibles. Un punto muy importante cuando hablamos de energía eólica y solar y energía renovable como la base de toda la energía en el planeta es el tema del almacenamiento y también el perfil de generación, porque estas energías renovables son intermitentes y tienen el problema de que no siempre están disponibles. Aquí en Alemania, por ejemplo, tenemos el problema, tenemos un problema en verano y otro problema en invierno con las energías renovables.
En primer lugar, en verano tenemos la situación de que un domingo con poca demanda, pero con mucho viento y con mucho sol, pues tenemos una gran cantidad de energía renovable en el sistema que ya prácticamente me colapsa todo el sistema. O sea, necesito una solución para cómo tratar esos picos de energía renovable cuando no tenga esa demanda. De la misma manera, porque llamamos la calma oscura, que puede ser situaciones de hasta 2 semanas sin prácticamente viento y sin prácticamente sol. Y necesito una energía de respaldo porque en esa situación yo con una batería no voy a poder trabajar mucho. Entonces ahí el tema del almacenamiento de la energía se hace muy crítico. Y para ello hay varias tecnologías en el sistema. En nuestra industria tenemos, dependiendo de la duración del almacenamiento y la potencia necesaria, pues hay distintas tecnologías. Cada una tiene su razón de ser y tiene sus aplicaciones. Dos volantes de inercia muy interesantes en los últimos años. Son una muy buena aplicación para un par de horas de almacenamiento. Pero si quiero almacenar la energía a muy largo plazo, pues no me queda otra opción que usar los derivados químicos del hidrógeno. Es la única opción de cómo poder almacenar energía a largo plazo y a gran escala sobre meses. Es decir, aquí estamos hablando de llevar, por ejemplo, la energía solar del verano al invierno o la energía eólica del otoño al verano siguiente. La única manera de cómo poder hacerlo es usar el hidrógeno. Miremos ahora cómo sería un escenario energético totalmente descarbonizado allá para el, digamos, 2050. La energía renovable será en el futuro la de toda la energía que tenemos en el planeta. Y en especial esto va a ser habitualmente energía hidroeléctrica, la eólica y la solar. Esa electricidad sostenible, siempre que la tengamos disponible, pues la podemos usar directamente por todos los sectores de la economía, ya sea el transporte, la industria, el sector residencial, las ciudades, etc. Va a haber situaciones donde vamos a tener falta de energía eléctrica y habrá situaciones donde habrá sobreproducción. Y ellas de que la sobreproducción pues, se convierta en hidrógeno sostenible a través de la crisis. El hidrógeno lo puedo usar directamente, por ejemplo, como combustible. Lo que también puedo hacer es, por ejemplo, el gasoducto de hidrógeno, usarlo para desplazar poco a poco el gas natural en el sistema de gasoductos que tenemos en el país. Es decir, usamos el sistema del gas natural como almacenamiento del hidrógeno y poco a poco podemos ir incrementando la cantidad de hidrógeno en el sistema del gas natural hasta poder desplazar hasta el 2050 todo el gas natural convencional, es decir, el metano. Este hidrógeno sostenible también lo puedo convertir con el proceso de Roth en un amoníaco sostenible, que por ejemplo lo puedo usar en la industria química o para la producción de fertilizantes, o también como almacenamiento de hidrógeno o como combustible. Y otra posibilidad es usar ese hidrógeno para que en una síntesis de hidrocarburos pueda crear, por ejemplo, un metanol sintético. Ese metanol sintético tiene la ventaja de que lo puedo mezclar directamente a la gasolina y puedo sustituirla a la gasolina sin tener que cambiar el motor de una aplicación, por ejemplo. Lo mismo con un diésel o una turbocina sintética. La gran ventaja de los combustibles sintéticos es que se pueden diseñar de una manera que sean iguales a los combustibles convencionales, de tal manera que puedo poco a poco ir incrementando la cantidad de combustible sintético y desplazar poco a poco los combustibles convencionales sin gran cambio tanto en el cliente final de ese producto como tampoco en el sistema logístico de esos combustibles. Y también puedo crear compuestos químicos base para prácticamente descarbonizar a la industria química. El tema del calor y el frío, pues puedo usar las bombas de calor,
calor-frío sostenible para edificios. Luego también habrá situaciones donde no habrá suficiente energía eléctrica, entonces vamos a necesitar almacenamiento de energía eléctrica. A corto plazo van a ser baterías, y a largo plazo va a ser la electrificación de hidrógeno en ciclos combinados y turbinas. Y de tal manera, así tengo un sistema totalmente descarbonizado para todos los sectores que usa como energía principal la energía renovable. Muy importante también es cuando estoy acoplando a todos esos sectores, necesito desacoplar el tiempo de producción y uso de esas energías. Por eso, los almacenamientos puede tener almacenamiento de calor y frío, almacenamiento de energía eléctrica, tanto a corto plazo, que son las baterías, como a largo plazo, el hidrógeno. El hidrógeno y todos los combustibles los puedo almacenar fácilmente porque son en su mayoría combustibles líquidos. Para dar un ejemplo de cuánta energía renovable necesito para mover, por ejemplo, el mundo, aquí un ejemplo de un parque eólico o un parque solar con 200 megavatios de potencia que me produzca, por ejemplo, al año unos 560 gigavatios hora eléctricos. Si toda esa energía que me produce el parque eólico la convierto a hidrógeno, pues me quedan unos 300 gigavatios hora de hidrógeno. Si ese hidrógeno lo convierto a un combustible sintético, por ejemplo, un metanol, pues me quedo con unos 280 gigavatios hora de combustible sintético. Claro, tengo aquí, como pueden observar, una pérdida de energía por temas de eficiencia, pero esta eficiencia, desgraciadamente, nunca puede llegar a ser 100%. Y por eso los 280 gigavatios hora, pues eso los puedo usar en todo el sistema logístico de combustibles. Y, por ejemplo, con esa cantidad de combustible, pues puedo operar 6 aviones del tipo Boeing 737 o A320 durante todo un año, o puedo operar una flota de camiones de 2.000 ejemplares o 50.000 coches individuales. Esto para darle una idea de cuánta energía renovable necesito, por ejemplo, para el sector de la movilidad, para mover aviones, camiones, coches. ¿Cómo funcionaría esa descarbonización, por ejemplo, en el sector del transporte? Y estos son datos que hemos calculado para Alemania de prácticamente 2015 hasta el 2050. Si miramos el consumo de energía en todo el sector de transportes en Alemania, pues vamos a ver en 2050 un aumento de eficiencia general del sector. Esto, por ejemplo, porque haya menos camiones vacíos en el sistema, porque los neumáticos son cada vez mejores. O sea, estos son aumentos de eficiencia generales. Luego tenemos un aumento de eficiencia que proviene de la movilidad eléctrica. Estamos hablando de los coches eléctricos, especialmente, que, como había explicado, son mucho más eficientes que un motor de combustión interna. Luego tenemos la electrificación directa. Aquí estaríamos hablando de mayor uso del ferrocarril eléctrico. Y también, por ejemplo, la electrificación de autopistas con catenaria, que también es un sistema donde nosotros como Siemens estamos trabajando. Y luego tenemos esos combustibles sintéticos, tanto el hidrógeno como el metanol y la turbocina sintética, y ellos van a ser los últimos que me van a poder desplazar a todos los combustibles convencionales, de tal manera que en el 2050 prácticamente voy a dejar de usar el petróleo en el sector del transporte. Las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector en Alemania pues se me reducirían un 82%. El consumo de energía total prácticamente se me reduce a la mitad, y eso teniendo en cuenta que el sector de transportes todavía está creciendo en Alemania. Y voy a tener una demanda de electricidad adicional para la producción de esos combustibles sintéticos. De una similar manera también se pueden descarbonizar otros sectores, y ahora voy a hablar un poco más en detalle sobre estas nuevas tecnologías energéticas.
Y quiero empezar en especial por el tema de la electrólisis. Nosotros como Siemens Energy estamos trabajando ya desde hace casi 10 años en el tema de la electrólisis. Empezamos con plantas ya muy pequeñas de 100 kilovatios de potencia. Eric, perdón que te interrumpa. Cuando muevas el cursor se escucha muy cortado, entonces mejor no muevas el cursor, por favor. Perfecto, gracias. Sí, perdón. El Silaser 200 lo introducimos en el 2015, que fue el electrolizador más grande en tecnología PEM del mundo. Y hoy tenemos el Silaser 300, que es también el electrolizador más grande que tenemos, que se ve en el mercado. También es tecnología PEM. Y estamos trabajando para los próximos años en sacar nuevas generaciones de electrólisis ya en un tamaño de varios cientos de megavatios de potencia. Este es un ejemplo de cómo es un electrolizador del tipo Silaser 300, que es un electrolizador a base de la tecnología PEM, que sería la Proton Exchange Membrane. Es un sistema que tiene una demanda de energía de 17,5 megavatios, produce por hora unos 340 kilogramos de hidrógeno y tiene una eficiencia de energía de un 75%. La gran ventaja de esta tecnología PEM es que es altamente flexible. Puedo tener un arranque en menos de un minuto y puedo cambiar la carga de este electrolizador en 10 puntos porcentuales por segundo. Eso me permite prácticamente usar a este electrolizador también como regulador de frecuencia prima. Este Silaser 300 tiene una vida útil de más de 20 años y produce un hidrógeno con una concentración del 99,999%, es decir, tiene una producción de hidrógeno prácticamente ideal y perfecta. Otra tecnología muy importante es la reelectrificación. Y había estado hablando que las turbinas de gas van a ser una de las principales bazas para reelectrificar este hidrógeno. Tenemos además dos opciones para usar hidrógeno sostenible. La primera es la que había explicado, es el hidrógeno verde a partir de la electrólisis y de la energía renovable. La segunda opción es usar lo que se llama el hidrógeno azul. El hidrógeno azul es hidrógeno que proviene del proceso convencional con reforma de vapor, pero añadiéndole captura de carbono y secuestro de carbono. Es decir, prácticamente usar gas natural para producir hidrógeno y capturar el carbono y secuestrarlo, de tal manera que ese carbono no entre a la atmósfera. Y con ese hidrógeno yo lo puedo usar en las tecnologías convencionales que conocemos con turbinas de gas y ciclos combinados, prácticamente para reelectrificar ese hidrógeno siempre y cuando no haya suficiente energía eléctrica en el sistema. Con ello puedo usar el hidrógeno como un almacenamiento a largo plazo en forma química y puedo prácticamente usar hidrógeno para tener un 100% de energía sostenible en el sistema. Importante decir que la eficiencia de ciclo desde la producción de energía renovable por la electrólisis y la reelectrificación pues es un 40%. Es decir, estoy perdiendo bastante energía, pero es la única manera de cómo poder descarbonizar a todo un sector eléctrico al 100%. Importante también decir que nosotros con nuestra tecnología de turbinas de gas estamos trabajando muy fuertemente en incrementar el consumo de hidrógeno de nuestra flota de turbinas. Por dos razones. En primer lugar, porque la tecnología se está moviendo hacia el hidrógeno, es decir, las turbinas de gas que vemos hoy son operadas habitualmente por metano, es decir, CH4, pero lo que esperamos es que cuanta más descarbonización haya en el sistema,
el sistema de gasoductos va a haber más y más hidrógeno. Por eso tenemos que trabajar en que nuestras turbinas puedan quemar ese hidrógeno y como constructores de turbinas estamos prácticamente liderando estas nuevas tecnologías, este nuevo combustible. Ya tenemos los primeros modelos de turbinas que pueden quemar 100%. Y esperamos que para el 2030 ya la mayoría de nuestra flota sea capaz de quemar un 100% de hidrógeno en el combustible. Una cosa también muy importante y es el tema del upgrading, el retrofit. Porque lo que va a ser lo siguiente. Hoy en día ya hay muchos clientes que están comprando nuevas turbinas de gas, están construyendo nuevos ciclos combinados. Y esos ciclos combinados lo que esperamos es que en el futuro prácticamente se conviertan en centrales de hidrógeno. Lo único que hay que hacer es cambiar un par de sistemas, especialmente el sistema de la combustión, pero no hará falta construir nuevas centrales eléctricas para quemar hidrógeno. La idea es prácticamente usar las centrales que ya existen o que se van a construir los próximos años y que sean capaces de quemar cualquier concentración entre hidrógeno y gas natural, de tal manera que se puedan volver a reutilizar en el caso de que el combustible sea un 100% de hidrógeno. Desgraciadamente para nosotros, como productor y constructor de centrales eléctricas, no van a ser centrales nuevas las que se van a construir, sino que vamos a ver más o menos un retrofit de las centrales existentes hacia hidrógeno. Por último, un par de aspectos comerciales. Todo lo que les he estado explicando hasta ahora, el hidrógeno y los combustibles sintéticos, es todavía una tecnología que es más cara que el hidrógeno convencional, el hidrógeno gris y también los combustibles convencionales. Si nos fijamos en el coste del hidrógeno, el hidrógeno convencional es esta banda, lo que llamamos el hidrógeno gris o negro, con un precio aproximado en el mercado entre 1,5 y 2,5 dólares por kilogramo. Si miramos a un país como Alemania con unas condiciones de energía renovable no demasiado buenas, pues estamos más o menos produciendo hidrógeno a unos 5 o 6 dólares por kilogramo. Si vemos a unas zonas con muy buena generación de energía eólica, es decir, costes muy bajos de energía eléctrica y un gran factor de carga para la electrólisis, pues podemos hoy ya, por ejemplo, producir hidrógeno en un nivel competitivo con el hidrógeno convencional. Son en principal dos factores los que influyen en el coste del hidrógeno. Por un primer lado, el coste de la electricidad, es decir, el coste de la energía renovable al sistema, y por otro lado, lo que es el factor de carga, prácticamente el CAPEX, el coste del CAPEX. Esos dos factores son los principales. Si tengo cuanto menor me sea el coste de la energía renovable y cuanto mayor sea el factor de carga, menor será el coste del hidrógeno. Lo interesante es, y lo vemos a la izquierda, el coste de energía renovable se ha reducido muchísimo en los últimos años y está todavía reduciéndose. O sea, todavía no hemos llegado a la base de los costes de energía renovable. Vamos a ver que tanto la energía eólica como la renovable se van a hacer todavía mucho más baratas, y también tenemos que ver que todas estas nuevas tecnologías también están en un inicio de su curva tecnológica. Es decir, también vamos a ver en el sistema de la electrólisis y de estos combustibles sintéticos mejoras de eficiencia, reducción de costes, de tal manera que va a pasar exactamente lo mismo que lo que hemos estado viendo con la energía renovable en los últimos 10-15 años, que hace 15 años prácticamente eran demasiado caras, todo el mundo se reía de ellas, y hoy en día la energía eólica y la fotovoltaica es mucho más barata que cualquier otra forma de energía convencional. Pero quiero mencionar que aunque este hidrógeno verde hoy en día es más caro que el convencional, hay
ya mercados para estas nuevas tecnologías. Y eso lo quiero mostrar un poco con el tema también de los combustibles líquidos. Si vemos lo que es el valor del mercado de estos combustibles, tenemos los combustibles convencionales, tenemos los combustibles, los biocombustibles que ya existen en el mercado, que son hoy ya más caros que los combustibles convencionales, pero tienen su mercado porque hay una obligación de mezcla de estos biocombustibles al combustible convencional. En México es un 5%, de tal manera que se está creando un mercado para estos combustibles sostenibles. El combustible sintético prácticamente está en un valor similar a los biocombustibles, pero tiene la ventaja de que las emisiones de CO2 son mucho menores que con biocombustibles. Los biocombustibles no tienen una reducción del 100% de sus emisiones de CO2 porque todavía se necesita bastante energía convencional para producirlos. El coste de evitar las emisiones de CO2 para los biocombustibles son prácticamente las mismas o casi algo más altas que para un combustible sintético como puede ser, por ejemplo, el metano. Por eso, aunque hoy en día estos combustibles sintéticos sean más caros que los combustibles convencionales, se están creando esos mercados porque hay países que están poniendo leyes de descarbonización y habrá una obligación de mezclar combustible sintético con el combustible convencional para ir descarbonizando, por ejemplo, el sector del transporte. Un par de ejemplos. Tenemos en Maguncia, cerca de Frankfurt, una planta de electrólisis que lo que hace es prácticamente producir hidrógeno para uso local y también para uso de industrias y del transporte, y se puede también mezclar con el gas natural, o sea, se puede reinyectar a la red del gasoducto. En su día era el electrolizador más grande del mundo, PEM en el mundo. Otro proyecto muy interesante que lleva en operación desde hace un par de meses es un proyecto en Austria con un electrolizador de 6 megavatios que lo que hace es usa hidrógeno para la producción de acero. En vez de usar el carbón coque para producir el acero, usa hidrógeno y puede usar entonces este hidrógeno para descarbonizar el sector acerero. Y otro ejemplo en el que estamos trabajando, todavía no se puede ver porque estamos todavía desarrollando este proyecto, sería lo que vendría a ser un proyecto ya a gran escala. Aquí estaríamos hablando de una Patagonia con una gran parque eólico que en una primera fase serían 220 megavatios, en fases ya superiores serían hasta 1,4 gigavatios, y toda esa energía eléctrica se convertirá a hidrógeno. Ese hidrógeno sostenible se convertirá a un metanol, y ese metanol prácticamente se exportará a Europa. Y como ven aquí en los datos, el coste de producción del metanol, algo más de $700 por tonelada, y el precio en el mercado de ese metanol pues, va a ser entre 800 y $1.000. Estos ya son los primeros proyectos que estamos desarrollando. Esperamos firmar un contrato en los próximos 2 o 3 años, pero muestra un poco cómo estas nuevas tecnologías ya están creando todo un nuevo sistema energético en el mundo. Quiero finalizar ahora con una última página, un resumen. El futuro del sector energético está prácticamente en la descarbonización de la energía y el acoplamiento de sectores. La descarbonización de la energía en todos los sectores es importante para mantener lo que es el cambio climático, para evitar el cambio climático. Y ahí el acoplamiento de sectores, la proporción de energía renovable a los otros sectores es la palanca principal de cómo poder descarbonizar la industria, el sector del transporte, el sector residencial, etc.
Y ahí como tecnologías clave es el Power to X, la conversión de energía renovable a hidrógeno y a derivados del hidrógeno, como por ejemplo combustibles sintéticos. Y las turbinas de gas y los ciclos combinados como inversión sostenible y económica para asegurar la seguridad de suministro y operar tanto con gas natural y en el futuro con hidrógeno o derivados del hidrógeno. Y finalmente también decir que el marco regulatorio es muy crítico porque sin un marco regulatorio que me enfuerce una descarbonización, estas industrias no se van a crear. Por ello es tan importante que países como el norte de Europa, como California, como Japón, estén ya cambiando la legislación para prácticamente fomentar estas nuevas tecnologías, donde México, y eso es siempre con lo que quiero terminar aquí en este país, se puede convertir en un productor y exportador de energía sostenible en el futuro. Hoy en día México es importador de energía, en el futuro México puede convertirse en un exportador de energía verde. Tiene unas condiciones inmejorables para energía renovable y eso esperamos que México vea este potencial y lo use prácticamente para su propio rol y para también ayudar a todos los países y a todos los sectores a descarbonizar. Y con ello quiero concluir la presentación. Espero que les haya interesado y ahora tenemos todavía 10 minutos, algo más de 10 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Eric. Muy buena presentación, muy interesante todo lo de hidrógeno, porque es un tema que ya se está hablando en México, en Alemania, también más o menos ya en Chile, ¿no? Están introduciendo ahí la Cámara Alemana fuertemente el tema de hidrógeno en Chile. Y mientras estabas presentando, el público nos hizo unas preguntas, entonces yo te los leo y tú con gusto las contestas, porfa. Fabiola Villafranco pregunta, ¿los equipos los fabricarán únicamente en Alemania y serán importados o también los fabricarán en el país? ¿Y cómo se está anticipando Siemens ante las actuales legislaciones de gobierno que están apoyando más la generación de energía por petróleo, ¿no?, que las energías renovables? Sí. En primer lugar, la primera pregunta de dónde se van a fabricar esos equipos. Bueno, Siemens Energy tiene fábricas en todo el mundo. Estas nuevas tecnologías de electrólisis en estos momentos todavía se fabrican en Alemania, ¿no? Pero nosotros esperamos que una vez que haya más y más mercado para esas tecnologías, haya necesidad de construir más fábricas y ello también nos dará la oportunidad de abrir nuevas fábricas en nuevos países. Lo que seguramente va a pasar que en esos países donde más mercado habrá, va a ser más probable que se creen fábricas para estas nuevas tecnologías que en otros países donde prácticamente no haya mucho mercado. O sea, eso va a ser importante para decidir dónde se fabrican qué componentes. Y con la segunda pregunta sobre... hay muchos países que tienen energía convencional y México es uno de esos países. Pues sí, uno de los puntos que hay que ver es que el tema de la descarbonización es un tema global que se está haciendo cada vez más crítico para más y más países. Lo que nosotros esperamos es que este afán por descarbonizar prácticamente se haga global en los próximos años y para esos países productores de petróleo pues van a tener que buscar un nuevo mercado para sus productos, un mercado que tiene obligatoriamente que ser descarbonizado. Es decir, la antigua idea de producir carbón, petróleo y gas natural para que otros lo puedan quemar indistintamente y enviar el CO2 a la atmósfera, ese negocio en los próximos 30 años va poco a poco a desaparecer. El sector del gas tiene una solución fácil, que es el hidrógeno azul, y los otros combustibles, el carbón y el petróleo, a largo plazo, a no ser que se usen de una manera sostenible con captura de carbono, pues no van a tener mucho futuro. Por eso es necesario buscar otras nuevas tecnologías y países como México, que tienen
petróleo y gas, pero que también tienen energía renovable, pues pueden prácticamente cambiar a medio plazo de esas tecnologías convencionales a esas nuevas tecnologías energéticas y al final crear más riqueza y más puestos de trabajo que el que tienen hoy. Muchas gracias, Eric. Sí, es un tema muy controversial que estamos viviendo ahora en el país. Vamos a tener más eventos para justamente tratar esos temas ya más en cuanto al mercado legal, por ejemplo, de energías renovables. Aprovecho el espacio para comentarles que mañana también habrá un webinar a las 5. Entonces, les voy a dejar también mi correo electrónico para que les pueda mandar la invitación si les interesa. Y dice Gloria Marín Godínez, felicito a Eric Sindel por la excelente presentación. ¿Nos podría compartir si tienen casos de aplicación de hidrógeno en México y Centroamérica? Presentó Eric el ejemplo de Patagonia con eólico y metanol. No obstante, en México y Centroamérica es una gran oportunidad para dejar todos los liabilities e impactos que genera el uso de combustibles fósiles y lograr acelerar la descarbonización. ¿Cómo ustedes están fomentando, comunicando el uso de estas nuevas tecnologías en México para que logremos acelerar la descarbonización y aprovechar este gran potencial? Sería muy alentador y útil elaborar un ejercicio de caso de negocio para México, porque sí, como bien ¿no? comenta Gloria, sí, aquí en México sí, no se está hablando de ese tema. Correcto. El tema del hidrógeno es todavía muy nuevo. Cuando yo hace 2 años empecé en México a hablar del hidrógeno, todavía nadie hablaba de estas nuevas tecnologías. Era todo muy nuevo para todo el mundo en México. Tenemos ahora ya los primeros contactos con potenciales clientes. Estamos hablando sobre potenciales proyectos, tanto a pequeña como a gran escala. Seguramente va a tardar todavía algo en poder publicar contratos. O sea, no puedo hablar abiertamente sobre esos proyectos, pero lo que estamos haciendo es prácticamente promover estas tecnologías abiertamente en conferencias. También esta presentación, este webinar que estoy haciendo, es parte de esa estrategia de fomentar el uso del hidrógeno sostenible en el país. Como ya he tirado, las condiciones renovables que tiene México con costes muy bajos de energía renovable, tanto eólicos como solares, y un alto factor de carga, pues son ideales para la producción de hidrógeno. Lo que yo espero es que un país como México sea en un principio más bien un exportador de esas energías sostenibles. Es decir, en su mayoría yo espero que México se convierta en un país productor de hidrógeno sostenible y productor de amoníaco sostenible, de metanol sintético, y exporte esos productos a países con mayor interés y mayor obligación de descarbonización, que son habitualmente esos países como por ejemplo el norte de Europa, puede ser un Japón, puede ser un estado como California. Mientras que el uso de esas energías sostenibles para México lo veo ya un poco más a medio plazo. Pero bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene México. El tema de estas nuevas tecnologías va a ser un tema global también. Vamos a ver mercados internacionales de estas nuevas tecnologías energéticas y habrá países productores de energía y habrá países consumidores de energía. Y México puede ser un país exportador de energía. Hay más preguntas por nuestros participantes. Si no, Eric, también no sé si te gustaría dejar en el chat tu correo electrónico o también Enrique Könige. Enrique dio las palabras también de bienvenida por parte de Siemens Energy. Entonces, adelante en dejar sus, pues si quieren, si gustan, dejar sus correos electrónicos en el chat para que, por ejemplo, Gloria se pueda comunicar contigo, Eric, y puedan seguir esta interesante conversación.
Perdón, tengo aquí dos... Hay un perro ladrando por ahí. Exacto, no soy yo. No, yo no ladro, pero tengo dos perros y pues así como pasa en el home office, que luego están un poco... Lo que podemos hacer, yo voy a compartir mi presentación y al final sale mi correo electrónico y ahí me pueden contactar si tienen alguna pregunta adicional o un proyecto donde creen que podría ser interesante la participación nuestra. Perfecto, Eric. Muy bien. Si no hay más preguntas por parte del público, las preguntas por favor las pueden hacer en el chat y si no pueden, luego cuando les mandemos la presentación, dedicarse directamente por correo personal, o sea, personalmente a Eric, digo. Y ya Enrique también dejó su correo electrónico, enrique.koenige-garcia@siemens.com. Y pues otra vez les agradezco muchísimo su participación. Gracias también Eric y Enrique por su presentación y el insight al tema. Y les invito a todos que chequen por favor también la página de internet que les dejé en el chat. Es mexico.ahk.de /es/webinars. Ahí tenemos toda nuestra oferta de webinars en Industria 4.0, en soft skills, ahora que para haciendo home office son, ¿no? También aprendizajes importantes. También varios comités y temas energéticos, de salud. Cumplimos y tratamos de informar de varios sectores. También una feria alemana que vamos a tener con todas las cámaras alemanas en América Latina. También lo pueden checar toda la información en esta página que les dejé. Y yo les espero en los siguientes webinars, sesiones. Y Eric y Enrique, muchas gracias a ustedes dos. Sí, muchas gracias a vosotros. Muy bien. Y que tengan todos un bonito día. Cumplimos una hora completa. Ha sido muy agile. Muchas gracias. Perfecto. Adiós.